Vamos a continuar, estábamos en el Sefer Shemuel y nos quedamos en cuando los filisteos, los pelishtim, se llevaron el arca sagrada, secuestraron el arca sagrada que habían llevado a la guerra el pueblo judío, pensando que con eso iban a ganar la guerra. Es como si hoy en día lleváramos todos los Sifrei Torah, todos los Sefer Torah a la guerra para decir, bueno, esto es lo que nos va a dar la victoria. Pero no fue así, sino que se llevaron capturada el arca sagrada. Ese arca sagrada que la habían construido desde la época de Har Sinai, cuando hicieron el Mishkan. Habían 479. Mucho tiempo antes. Entonces, los pelishtim tenían dominio sobre 5 ciudades. Ciudades que increíblemente hasta hoy en día, estamos hablando ya, esto desde el año 2800, de la época, el año hebreo, 2880, del año, el calendario que tenemos secular, estamos hablando del año 870 antes de la era común. Ya desde esa época los pelishtim tenían tomadas unas ciudades que eran 5 ciudades. Una era Asa, que la conocemos hoy, que es la ciudad de Asa; Ashkelon, que está junto a Asa; Ashdod, que está junto a Ashkelon. Si ven uno la franja como está, sí. Otra ciudad que se llamaba Gat y otra ciudad que se llamaba Ekron. Esas 5 ciudades que estaban prácticamente alineadas eran las ciudades donde estaban los pelishtim. Entonces ellos se habían llevado el arca sagrada, el Aron HaBerit, a la ciudad de Ashdod. ¿Por qué la ciudad? La principal ciudad era la ciudad de Asa, pero ¿por qué para los pelishtim? ¿Por qué se las llevaron a la ciudad de Ashdod? Porque ahí ellos tenían un templo, ellos tenían muchos dioses, muchos ídolos, pero el principal ídolo, el principal dios de los pelishtim, como sabemos que eran paganos, se llamaba Dagón. Dagón era y ahí estaba, en Ashdod, ahí tenían un santuario, ahí tenían un templo donde estaba esa idolatría dentro de todos los dioses que tenían. Ahí colocaron el arca junto a esa imagen idólatra que se llamaba Dagón. Dagón significaba Dios pez. Exactamente, Dagón, Dios pez, el Dios pez. ¿Por qué? Porque ellos, si ustedes se fijan en el mapa, están junto al Mediterráneo. Asa, Ashkelon, Ashdod, todo está junto al Mediterráneo. Eran un pueblo pesquero. Entonces ellos como que idolatraban a ese Dios que les dé el éxito en la pesca, o sea, que les traiga buena pesca. Entonces era el Dios, vamos a decir, el Dios pez. Por eso tenía esa idolatría, era mitad pez, la parte de la cintura para abajo, como una sirena, pero era sireno, ¿no? Y la parte de la cintura para arriba era en forma de un hombre. Por eso esa era la forma de Dagón. ¿Qué Perek? Estamos hablando ahora del Perek Bet. Ya vamos a pasar al Perek Gimal. Entonces, ahí colocaron el arca. ¿Por qué justamente ahí colocan el arca? Porque ellos querían demostrar, junto a la idolatría, porque ellos querían demostrar, creo que es Perek Gimal, Bet Gimal, a ver, fíjense por ahí. Ellos querían demostrar quién tenía el poder sobre quién. Mira, ahora capturamos el arca sagrada, que es tu Dios. Ellos lo consideraban el arca, que no es nuestro Dios, pero ellos consideraban ese arca sagrada con los querubim arriba, que era el Dios de Israel. Entonces, mira, nosotros tenemos a nuestro Dios Dagón, que ahora domina sobre tu Dios, el Dios de Israel. Justamente por eso lo colocaron ahí, sobre el Dios judío. Pero resulta que felices, estaban contentos que habían dominado. Israel estaba de abelut, de luto por lo que había pasado. Pero al día siguiente, cuando llegaron a ese santuario, se dieron cuenta que ese Dagón, ese ídolo, estaba en el piso, tirado frente al Aron HaBerit. Estaba ahí tirado, juntamente ahí. Ahora, ¿qué pasó? Ellos pensaron que, bueno,
habrá sido casual, seguramente que no lo... Al colocar el arca sagrada se movió un poco la estatua de la tría, seguramente se tambaleó un poco, se movió y se cayó. Bueno, es una casualidad. Entonces la volvieron a levantar, estaba íntegra, la vuelven a poner junto al arca sagrada, el Aarón Berit. Sin embargo, al otro día, cuando entran otra vez al santuario, otra vez ven tirado el dios que tenían, esta idolatría de Dagón, pero esta vez se le habían roto la mano y la cabeza. O sea, al caer, la primera vez no, esta vez sí se le había roto la mano y la cabeza. Y estaba tirado frente al arca sagrada, como que si fuera que está prosternado, como que le está rindiendo culto el dios Dagón, el dios de los Pelistim, al arca sagrada, que tampoco es un dios. Ellos sí lo consideraban, nosotros no. Entonces, pero esta vez, como te dijimos, la cabeza cortada, la mano cortada, y estaban separadas del cuerpo, y la mano, o sea, el cuerpo estaba mirando hacia el arca sagrada, y la mano y la cabeza como que rodaron y se detuvieron junto al dintel de la puerta, al marco de la puerta. Debajo del marco de la puerta, ahí estaba la cabeza y las manos. No lo podían creer, pero dijeron, bueno, también debe ser una casualidad. Se volvió a caer, habrá habido algún temblor de tierra, lo que sea, qué raro que no se cayó el arca, pero bueno, esto sí se cayó. Y ahora, no solamente eso, sino que ahora, como se había caído la mano y la cabeza en la puerta, ahora consideraron a la puerta como sagrada. Entonces, cuando entraban al santuario, saltaban, tenían que saltar, no podían pisar ahora donde había caído, todavía lo hicieron más sagrado, ¿no? Donde había caído la mano y la cabeza, ya no podían pisar ahí porque lo consideraban un lugar sagrado, sino que tenían que saltar para poder entrar. Entonces, exactamente, al ver... volvieron otra vez a armar el dios lo pusieron, pero todo era una señal de Dios, todo era una señal. Generalmente cuando Dios castiga, primero castiga al Dios, ¿no? Al Dios idólatra y después al pueblo. Les da como una chance, una señal de que puedan arrepentirse. Pero al ver Dios, Hashem vio que no, los Pelistim no entendieron la señal, y ahí entonces les manda una plaga. Empiezan una plaga, una maquefá, una plaga, una epidemia tremenda. De repente aparecen miles y miles de ratones, lo peor. Pero algo vamos a ver por qué. Empiezan a comerse las cosechas, empiezan a comerse los cereales. Además, esos ratones invadieron las casas. O sea, no solamente ponían placas de hierro para que no se metan a la casa, no había manera, se rompían las placas de hierro, entraban. Y lo peor, que hasta cuando iban al baño, entonces les ingresaban al cuerpo a la gente. Algo tremendo, le mordían los intestinos, algo tremendo, la gente ya no podía más. ¿Se acuerdan que habíamos contado una vez, la vez pasada, que los Pelistim, cuando y la gente moría en la calle también? ¿Se acuerdan que habíamos contado que cuando los Pelistim, cuando los judíos habían llevado el arca sagrada, entonces en ese momento los Pelistim habían tomado, los judíos habían tocado el shofar, entonces del otro lado, en el otro lado del campamento se asustaron mucho cuando escucharon tantos ruidos del shofar. Los Pelistim se asustaron y empezaron a averiguar por qué están tocando ese cuerno. Entonces ahí dijeron, no, porque han traído al arca sagrada. Entonces parte del ejército de los filisteos dijeron, bueno, esto, ¿qué hacemos ahora? Ya no hay manera, ¿cómo vamos a pelear a contra el Dios de ellos? Trajeron el arca sagrada, pero otros decían, no, Dios echó toda su fuerza allá, todas sus plagas las acabó en Egipto. No se preocupen, todas las plagas que Dios tenía guardadas, las acabó en Egipto. Por lo tanto, no hay ningún problema. Convencieron a todos los Pelistim y ahí salieron a la guerra y obtuvieron el arca sagrada. Ellos, ¿qué decían? Dios ya no le quedan más plagas. Esas plagas de los piojos, las ranas y todo eso, ya no hay más plagas, ya acabó, Dios echó todo, ya, la carne al asador, como se dice. Y
Dios le dijo, ¿así? ¿Ustedes creen que ya no tengo más plagas? Le manda la plaga de ratas, como había sido la plaga de piojos, como había sido la plaga, la misma plaga, pero una cantidad de ratas, como las ranas, pero ya no son ranas, ahorita ya son ratas. Pero cientos de miles de ratas, que ellos pensaron que esa plaga, que las plagas ya se habían extinguido, que ya no existían más esas plagas. Algo tremendo, pero ahora se le metían en el cuerpo, algo muy trágico. Entonces, se dieron cuenta esta vez que el castigo venía porque tenían secuestrada el arca sagrada. O sea, no había otra cosa. ¿Qué? La guerra es guerra, está bien, pues guerreamos, ganamos, pero hay otra cosa más. Nos llevamos el arca sagrada. Entonces, ahí se dieron cuenta a los habitantes de Ashdod. Ellos tenían 5 ciudades, los Pelistín, pero los de Ashdod se dieron cuenta que ahí tenían, y por eso venía la plaga de ratas a Ashdod, no a los demás pueblos de los Pelistín, que todos habían guerreado. Pero ¿dónde estaba la maquefa? ¿Dónde estaba la epidemia y todo lo que pasaba? En Ashdod, que era la ciudad que ellos, donde tenían colocado el arca sagrada. Por lo tanto, dijeron, ya no podemos quedarnos con esta arca, nos está provocando muchos daños a nosotros, y no solamente a nosotros, a nuestro ídolo, Dagón. Entonces fueron a hablar con los 5 líderes de los Pelistín, era un líder, vamos a decir, un ministro por cada ciudad. Se reunieron para decirles a ver qué debemos de hacer. Entonces decidieron, esto ya no puede estar un minuto más en esta ciudad, hagan lo que quieran, llévense a otra ciudad, y decidieron mandar el Aarón Berit, el arca sagrada, a otra ciudad, que se la lleven a otra ciudad, acá no la queremos. Y se la llevaron a otra ciudad que se llama Gat, una de las 5 ciudades. Los de Ashdod dijeron, hasta aquí ya no queremos saber nada. Entonces, al principio, cuando meten el Aarón Berit también en Gat, ya no al lado de un ídolo, pero lo tienen en esa ciudad, al principio no pasó nada, está todo perfecto. Los de Ashdod se empezaron a recuperar, se fueron las ratas, se dieron cuenta que todo era por eso, pero pasó un tiempo y empezaron a caer truenos, relámpagos en la ciudad, pero algo no normal, anormal, algo que la gente les daba pánico. Y después de eso, que pasaron los truenos, los relámpagos, todo eso, aparecieron otra vez los ratones. ¿Pero ahora dónde? En la otra ciudad, en Gat, no en Ashdod. Pero ahora fue mucho peor. ¿Por qué? Porque los ratones mordían a la gente, ¿sí? Al principio no, estaban en los campos después, pero ahora no, ahora empezaban mordían a la gente. Y entonces estos que ya habían tenido la experiencia con lo que pasó con Ashdod, y ahora estaba el pueblo de Gat, también de los Pelistín, dijeron, no, hombre, no nos interesa, vamos a mandar el arca a otra ciudad. Ni siquiera fueron a consultar con los 5 líderes, no, ya directamente, sin consultar, sin reunión, sacaron el arca y la mandan a otra de las ciudades de los Pelistín, Acrón, que estaba cerca de Ashkelon. Los habitantes de Acrón dejaron ahí el arca, y en ese momento empieza una terrible epidemia a esta tercera ciudad. Una epidemia de hemorroides, ¿sí? Algo tremendo, tejorim, algo tremendo, que la gente sufría, lloraba, se escuchaban los gritos por todos lados, los gritos de dolor. También llegaron las ratas, ¿sí? Como si fuera poco, les manda también las ratas a esa ciudad, a la ciudad de Acrón, y había truenos, relámpagos, ratas, hemorroides, ya era cada día peor. Entonces, ya los líderes de aquella ciudad dijeron que salir de Ashdod nos las mandan a Gat, y de Gat a Acrón. ¿Qué es esto? No, acá no podemos más. Nos trajeron el arca sagrada acá para matarnos a todos. No es posible. Por lo tanto, ellos ahora se reunieron otra vez con los principales líderes de cada ciudad y les pidieron que ya se acabó, ya no la manden más a otra ciudad, vamos a regresársela a los judíos, ya, ¿qué van a matar a todas las ciudades? Ya no queremos más con esto, enviémosla a los judíos, ya, llévensela, que se la lleven, ya, ¿para qué queremos? Entonces, vamos a terminar muriendo todas las ciudades, mándensela a los judíos, se acabó, no tiene nada que ver, que no tengamos un trofeo victorioso, no importa, igual ganamos la guerra, pero no, iban a venir más guerras. Entonces se reunieron para pedirles, que se juntaron todos los líderes, que queremos, ya terminamos, ya acabar con esto, vamos a mandarle esta arca sagrada a los judíos. Y ahora empezamos con el Perek Vav, el Perek Zayit. Y así entonces permaneció
Durante todos estos tiempos, ¿cuánto fue? De un lado a otro, de un lado a otro. Luego lo que hicieron, lo mandaron, los líderes antes de mandarla a Israel dijeron no. Agarraron, la mandaron al campo. La mandaron al campo, lejos de la gente. Dijeron, bueno, ya, ahí no va a molestar a nadie. No, pero entonces la plaga seguía todavía. Seguía la plaga. Entonces ya dijeron, bueno, esto ya acá hay que terminar. No sabemos qué hacer. Dijeron, durante 7 meses había permanecido el arca sagrada. Pero había otro problema. Dios estaba enojado porque los judíos no hicieron nada por recuperarla. Está bien, había que hacer una guerra, había que hacer algo. O quizás había que negociar. Oye, está bien, perdimos la guerra, toma, te damos tanto, ya, como un rescate, ¿no? Negociar un rescate. No, tampoco se preocuparon por eso. O sea, 7 meses no fueron a ofrecer un rescate de dinero para que les devuelvan el arca sagrada. Tampoco. Por eso Hashem estaba enojado también con los Yehudim, como que no se ocuparon en sus cosas y no se ocuparon en regresar el Aarón a Berit. Pero fueron a consultar entonces, ya, decidieron devolverle el arca sagrada. ¿Pero cómo se la vamos a devolver? ¿Quién quiere devolverlo? Fueron a hablar con los brujos, con los hechiceros, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo tenemos que hacer? Ellos le aconsejaron, mira, si vamos, hay que devolverla, porque esto es trágico, ya no podemos seguir muriendo con estas enfermedades, hay que devolvérsela. Pero no podemos devolvérsela así nomás, porque tenemos que demostrar que nos arrepentimos, no por los judíos, sino por Dios, por su Dios. Mira, Dios, nos arrepentimos, te devolvemos el arca sagrada a tu pueblo, lo que sea, pero queremos demostrarte y hay que mandar obsequios. O sea, hay que mandar regalos. Junto con el arca sagrada hay que mandarle unos regalos, unos obsequios, para demostrar que ya nos hemos arrepentido de eso. ¿Y qué hacemos? Bueno, hay que mandar un regalo por cada ciudad. Eran 5 ciudades. Tenemos que mandar 5 obsequios de oro. Eso les aconsejaron, mandar 5 obsequios de oro, estatuillas de oro, algunas formas de oro, algo que le mandemos para demostrar que junto con el arca, mira, te devolvemos esto de oro y demostrar que estamos arrepentidos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con qué podemos hacer? Dijo, mira, lo mejor es hacer unas formas de ratones de oro. Y mira, nos castigaste con ratones, te vamos a mandar ratones de oro. Hicieron ratones de oro, chiquitos, formatos de ratones de oro, fundieron el oro con ratones y le mandaron. Entonces le van a mandar ahora la carreta, vamos a ver cómo se la mandan, y les dijeron también los hechiceros, tomen maderas nuevas también y construyan una nueva carreta, una nueva carroza, algo importante, ¿sí? No usada, en honor al arca sagrada, para poner arriba ahí el Aarón a Berit. Por otro lado, como ellos también querían ver si era algo natural de lo que había pasado, o no, seguramente no, pero vamos a hacer una última prueba. ¿Cómo hacemos? Así les aconsejaron. Agarren 2 vacas, ¿sí? 2 vacas que nunca hayan cargado nada, o sea, que no estén acostumbradas a cargar, a llevar una carreta, ¿sí? E incluso que sean vacas que estén dando de amamantar a sus crías. Entonces, vamos a poner a las 2 vacas. Vamos a poner la carreta atrás, amarrada a las vacas. Vamos a poner arriba el arca. Y quítenle las crías y quédense con ustedes. Entonces, vamos a ver si esas vacas que nunca estuvieron acostumbradas a andar y a cargar, aparte no se van a separar de sus crías, no se van a querer separar de sus crías. Entonces, si se quedan las vacas acá y no se mueven y se regresan con sus crías, quiere decir que no es una señal, no pasa nada, fue toda una casualidad, no pasó nada. Pero si vemos que las vacas se van solitas sin que nadie las guíe, directo hacia donde están los judíos, llevando el arca, y dejan aún a sus crías, que son crías que están dando de amamantar, que ningún animal va a dejar a sus crías dando de amamantar, entonces eso va a ser una señal de que hay que regresar el arca. O sea, una señal que obviamente, supuestamente no iba a resultar, porque las vacas no estaban acostumbradas a cargar, no estaban acostumbradas a caminar, no estaban acostumbradas a dejar a sus crías. Con todo eso, hicieron así, colocan el arca sagrada arriba de las vacas, de la carroza, y colocan la caja de regalos con todos los ratoncitos de oro. De acuerdo con la lógica, esas vacas no iban a moverse de su lugar, no iban a abandonar a sus crías, y además nunca estuvieron acostumbradas a cargar nada. Sin embargo, sí, de todas maneras,
ellos decían, si esa misión tiene éxito, ello es una demostración de Dios. Pero, entonces, hicieron exactamente los filisteos así, lo que habían recomendado los hechiceros, los brujos, y hicieron exactamente así, ponen el arca sagrada arriba, dejan a las vacas solas, no es que alguien las iba guiando, y las vacas van caminando, salen derecho, pero atrás iba mucha gente para ver, como curiosos, ¿no? A ver qué pasa, a ver hacia dónde van las vacas, y seguían a las vacas. Muchos se regresaron, pero muchos iban caminando a ver hasta dónde seguían las vacas, y las vacas seguían, caminaban, sin siquiera desviarse a la derecha y a la izquierda, nada, derecho, no se desviaban. Entonces, mientras que los filisteos, como dijimos, iban caminando un poco a lo lejos, y hasta que ven que llega a una ciudad que era el límite de la ciudad de los israelitas con los filisteos. Se llamaba Bet Shemesh. Llegan a esa ciudad de Bet Shemesh, al límite. En ese momento están observando desde atrás. Los Yehudim en ese momento estaban justamente cosechando trigo. Cuando de repente ven a lo lejos una vaca, 2 vacas, y que vienen cargando algo, que ven a lo lejos, ven el arca sagrada, que viene sola, sin nadie que las guíe, sin nadie caminando sola. Es más, la Gemara cuenta que las vacas todo el tiempo iban cantando, no cantando como cantando, pero iban como contentas. ¿Cómo se dice? Las vacas que mugiendo, exactamente, mugiendo, pero cantando todo el tiempo, como que habían dejado a sus crías y todavía estaban contentas. Así trae el que no entendían los filisteos cómo iban cantando las vacas. Bueno, pero de repente a lo lejos ven que viene un Aarón, viene el Aarón Aberit, el arca sagrada, y viene directito hacia ellos, sin que nadie las dirija. Entonces los Yehudim se alegraron muchísimo cuando la carreta, sin que ellos salieran a buscarla, cuando la carreta llega, las vacas se detienen junto a una gran roca que había ahí. La gente de Bet Shemesh se acercaron, desarmaron la carreta y toda la carreta esa la usaron las maderas, inmediatamente hicieron un corbán, una ofrenda a Hashem con esa madera, y las vacas las hicieron corbán para Dios, o las 2 vacas. Pero tuvieron un error de abrir el cofre, no había que haberlo abierto, y tampoco como que le faltaron un poco de respeto, como no tenían el debido respeto que era una arca sagrada, porque ellos pensaron que bueno, si tuvo tanto tiempo con los Pelishtim, ya perdió la Kedushá, ya perdió la santidad, ya no es tan sagrada. Aparte, como tampoco tenía adentro las lujot, las tablas, entonces seguramente que tampoco tiene tanta santidad, como que no dieron el debido respeto. Bueno, vinieron los Leviim, que eran los encargados. Entonces en ese momento bajaron el arca de ahí, mientras abrieron la caja también encontraron todas unas estatuillas de ratones de oro. Todo eso lo pusieron arriba de una roca que estaba ahí donde se habían parado las vacas. Y desde lejos, ¿quién estaban observando? Los Pelishtim. Vieron que llegó a Bet Shemesh, vieron que los judíos hicieron unas ofrendas con esas vacas. Ya dijeron, ya no hay nada que hacer, vámonos. Esto ya es una señal del cielo, y se regresaron. Entonces, desgraciadamente, como dijimos, justamente por esos tiempos murieron los 70 sabios del Sanedrín. Era un castigo. Ahí en el Sefer Shemuel dice, por un lado dice 70 y por otro lado dice 50.000. No se entiende mucho, está un poco confuso, porque dice 70 y 50.000. Explican la Gemara que eran 70 eran tan importantes como 50.000 personas. O sea, eran tan grandes esos sabios que murieron, porque no advirtieron a la gente que no podían, que era una cosa sagrada, no podían. Entonces fallecieron esos sabios del Sanedrín. Cuando vieron la gente de Bet Shemesh que aún los grandes fueron castigados, tuvieron mucho miedo. Entonces mandaron a avisar a la gente que vivían en una aldea cerca, se llamaba Kiriat Yearim, era una aldea cerca que estaba por ahí. Mandaron a avisar, pertenecía a la tribu de Judá, mandaron a avisar que vengan y que lleven el arca donde tengan que llevarlo. No, entonces, a ver a dónde lo iban a poner. El Mishkan de Shiloh estaba destruido. Habíamos estudiado la vez pasada que los Pelistín destruyeron el Mishkan Shiloh. No sabían a dónde ponerla. Pasamos entonces ahora al Perek
Zaim. Entonces, vinieron la gente de Kiriat Yearim y se llevaron ese arca. ¿Sí? Llevaron el arca a la casa de un yudí que se llamaba Abinadab. Era una persona, esa era una persona muy honorable y vivía en un lugar alto, en un lugar muy respetado. Dijeron, bueno, este es un lugar donde es un lugar alto, un lugar que daba en una kibá. Entonces, ahí lo tuvieron, lo pusieron. Y su hijo, el hijo de Abinadab, se llamaba Elazar. Él lo designaron como encargado para cuidar el Arón Aberit. Y ahí lo pusieron. Durante los siguientes 20 años, ahí estuvo el arca sagrada en Kiriat Yearim. Y ahí fue cuando el pueblo de Israel, después de ver todos los milagros que pasaron y todo lo que habían escuchado, de todos los castigos, se acercaron mucho a Dios, a Hashem. Y todo fue por el sejud de ¿quién? De Shemuel. ¿Por qué? Porque Shemuel, él se dedicaba a ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, para enseñar a la gente Torah. La gente estaba muy perdida, la gente estaba muy asimilada, muy ya, no asimilada, pero se puede decir que estaba, ya la gente no tenía Torah, la gente estaba alejada, habían hecho muchos ídolos. Entonces, Shemuel se encargó de ir ciudad en ciudad, así como su papá. ¿Se acuerdan en el Caná? Que cuando iba al Mishkan, iba pasando de ciudad en ciudad, lo aprendió de su papá. Y entonces Shemuel también iba de ciudad en ciudad a hablar con la gente para que tomaran conciencia, para que hagan teshuvá, se acercaran a la Torah. Shemuel le decía al pueblo, decía, si ustedes verdaderamente quieren hacer teshuvá, entonces desháganse totalmente de los ídolos que tienen en sus casas. Porque la gente decía, bueno, sí, yo me quiero acercar a Dios. Sí, pero en tu casa tienes hay unos cuantos ídolos. O sea, no, desháganse de esos ídolos. Había uno muy importante que se llamaba Ashtarot, era el principal. Desháganse de esos ídolos, solo sirvan a Dios. Esa es la verdadera teshuvá. Los Yehudim escucharon a Shemuel e hicieron caso. Entonces, Shemuel manda a reunir a todo el pueblo de Israel en un lugar que se llamaba Mizpah. Mizpah era un lugar donde de por sí siempre se reunían, quedaba en la tribu de Binyamin. Y dijeron, vamos a rezar ahí, vamos a agradecerle, vamos a rezarle a Dios juntos y a rogarle que acepte nuestro arrepentimiento. Además, ese día ayunaron, se arrepintieron de sus pecados. Entonces, cuando los Pelistim, todo el pueblo de Israel se empezó a juntar, él mandó a llamar a todos que vinieran. Todos, quiere decir casi todos o muchos, empezaron a venir, se juntaron miles y miles de Israel junto a Shemuel. Cuando los Pelistim se enteraron que todo el pueblo de Israel se estaba reuniendo en Mizpah, y cada vez más tenían espías. ¿Dónde queda Mizpah? Mizpah, en la tribu de Binyamin. Le dijeron, acá hay algo raro. Seguramente los judíos ahora se están congregando tanto, es porque se están juntando para salir a la guerra contra nosotros. No hay otra, porque se están cada vez más y vienen de todos lados y llegan. Los Pelistín creyeron entonces que estaban reuniéndose para prepararse para una guerra. Entonces inmediatamente se reunieron también los Pelistín y dijeron, vamos a hacer un ataque sorpresa. ¿Sí? Antes de que ellos nos ataquen a nosotros, vamos a atacarlos a ellos. Y empiezan a venir el ejército de los Pelistín ahora contra los judíos, pensando que estaban reuniéndose para la guerra. Cuando los judíos de lejos ven a los Pelistim en son de guerra que vienen, se asustaron muchísimo. Ellos no estaban preparados ahorita para la guerra, estaban reunidos para arrepentirse, con Shemuel, haciendo ayuno, y le pidieron a Shemuel, por favor, haz algo, mire, a lo lejos vienen los Pelistim. Por favor, no te quedes callado, le dijeron. En este momento, pídele a Dios que nos salve. Shemuel, entonces, agarró un borreguito que había ahí, le hizo shejitá, le hizo un corbán, para ofrecerlo como un corbán olá, un corbán para Dios. Y ahí mismo le rezó a Boreolán para que salve a Israel. En ese momento bajó un fuego del cielo y consumió el corbán. Se dio cuenta Shemuel que esa era la señal, que Dios estaba ahí con él. Con ellos, si no, ¿cómo se va a consumir solo el fuego? Por lo tanto, comprendió Shemuel que su tefilá había sido escuchada, su rezo, y entonces ya no le quedó la menor duda que Dios vendría en su salvación. Mientras estaban llegando los Pelistim. Entonces, mientras Shemuel estaba ocupado en el corbán, los Pelistín ahí venían lanzándose a la guerra, y en ese momento se nubla todo y empiezan a caer unos truenos, unos relámpagos. Esa era una de las tefilot que hizo Haná, que dijo que pueda, cuando hizo tefilá por su hijo, después que había nacido, una de los rezos fue que
que Dios salve al pueblo judío, por eso Haná también tuvo nebuá, tuvo profecía, que salve al pueblo judío también con el temor, con relámpagos, con truenos, con redemín, y que les dé temor a los pelistim, y se cumplió. En ese momento se escucharon unos truenos, unos relámpagos tan estremecedores que provocaron un tremendo pavor entre los pelistim, por los que incluso caían, muchos relámpagos caían y mataban a la gente. Muchos murieron alcanzados por los rayos que caían del cielo. Cuando el pueblo de Israel vio eso, sin salir a guerrear, sin moverse, sin nada, estaban ahí. Entonces vieron que los pelistim ahora retrocedían y se escapaban. Entonces salieron ahora tras ellos. Cuando salieron a correrlos, si ya el enemigo se está escapando, empiezan a correrlos. Algunos alcanzaron también a matar a algunos de los pelistim. Y entonces ahí fue algo tremendo, fue algo, un nes muy abierto, que se dieron cuenta que al escaparse por los truenos, en ese momento Shemuel, después que ya pasó lo que pasó, agarró una gran roca, esa gran roca que estaba ahí, y la llamó Eben Aezer. Eben Aezer quiere decir la roca de la ayuda, de Ezer, de Ezra, de la ayuda. En recuerdo, para las generaciones, hoy en día no, en una época sí estaba, pero hoy en día no se sabe dónde está, en recuerdo de que para generaciones venideras, que ese mismo lugar donde estaba la roca había sido un lugar donde Dios, donde Boreolam ayudó al pueblo de Israel y golpeó al pueblo pelistim, solamente con truenos y con relámpagos, sin ningún arma. Después, cuando salieron a correrlo, sí. A partir de ese día y durante toda la vida de Shemuel, del profeta Shemuel, los pelistim se doblegaron, ya no salieron más a la guerra contra Israel, ya tenían miedo. Incluso hasta hay quien explica que entregaron las ciudades, esas 5, pero otros dicen que no, pero de todas maneras se doblegaron, no solamente el pueblo del Filistín, sino que también el pueblo de los Emorim. Emorim era otro pueblo que cuando los Filistín salían a la guerra contra Israel, los Emorim se unían con los Filistín, aunque estaban en guerra ellos, pero para contra Israel eran todos amigos. Por lo tanto, entonces el pueblo de Israel volvió a recuperar 2 ciudades de los pelistim, las ciudades de Cron y las ciudades de Gat, que las recuperaron, pero tampoco como dijimos, los Emorim ya salían a la guerra. Ahí como que ya todo el tiempo, ya a partir de ahora, ya se doblegaron, ya no querían, ya vieron que no era pelear contra el pueblo judío, era pelear contra Hashem, pelear contra Dios. Y sin salir a pelear, caían truenos, caían relámpagos, se morían ratones, todo lo que hay, ya se dieron cuenta que no tenía caso. Y así Shemuel iba de ciudad en ciudad, hablando con la gente, que haga teshuvá, que abandonen sus ídolos, todos los que tenían ídolos en las casas, que los dejen. Shemuel llega hasta los 50 años. Ya sentía que su fuerza, 50 años no es una persona tan grande, pero sus fuerzas lo habían abandonado. Shemuel se sentía como un zaken, un anciano, parecía un anciano de 90 años. Tenía apenas 50 años. Se sentía sin fuerzas. Entonces designó a sus 2 hijos, Yoel y Abía, como jueces de Israel, como líderes de Israel. Dijo, yo ya no voy a poder seguir. Le designó a sus hijos. Pero ¿se acuerdan que una vez dijimos la vez pasada que cuando Elí a Cohen le dijo a Shemuel que le había hablado Dios detrás del arca sagrada, detrás del Aron HaBerit, y él no escuchaba, y el que escuchaba era Shemuel? Entonces después, cuando al otro día Shemuel no le quiso decir la mala noticia que le había transmitido Dios, entonces vino Elí a Cohen, lo llamó y dice, dime lo que me tienes, que es todo lo que te dijo Dios, y si no me dices, entonces todo lo que escuchaste va a caer sobre ti. Pero al final Shemuel se lo dijo, no es que no, pero habíamos dicho que cuando un jajam muy grande, cuando un Cohen Gadol dice, un Sadik dice algo, aunque era una condición, si me dices no pasa nada, si no me dices, pero salió de la boca, entonces eso fue esa fue la maldición, como que sin querer Elí le dio a Shemuel, que le dijo que tus hijos no van a seguir tu camino y no van a seguir tu derech, tu camino, tu forma. Entonces se cumplió eso, sin quererlo, eso se cumplió. ¿Por qué? Porque al final los hijos, Shemuel puso a sus hijos, Yoel y Abía, para que sigan su camino, pero desgraciadamente sus hijos no siguieron su camino por lo que había pasado con la maldición sin querer que había dado Elí a Cohen. Aunque no nos guste, así sucedió. Él había dicho,
cuando Shemuel era un joven, había escuchado una profecía que le dio, la primera vez, ¿no?, que Dios habló con Shemuel, y le dijo que Elías Cohen se iba a morir, que sus hijos iban a morir, que iba a ser algo trágico. Entonces no le quiso contar. Al otro día, cuando se levantó, él no quiso ir a contarle a Elías Cohen, porque no le quiso dar una mala noticia. Cuando Elías Cohen lo llamó: ven acá, tú ayer anoche hablaste con Dios, dime la verdad. Sí. Bueno, ¿por qué no me contaste? No le quise contar. Me cuentas todo hasta el último detalle, y si no me lo cuentas, entonces la maldición o todo lo que te dijo Dios va a caer sobre ti. Eso fue lo que le dijo. Shemuel, claro que le contó todo. No se quedó sin nada por contar, pero de todas maneras la palabra ya salió. Y desgraciadamente sobre ti, le dijo sobre ti y sobre tus hijos. Creo que le dijo: sobre tus hijos va a caer la maldición. Y bueno, desgraciadamente sus hijos no siguieron por ese camino. ¿Qué pasó? Él había puesto a sus hijos, ahora estaba muy cansado, muy saquén, y él había puesto a sus hijos para que sigan sobre jueces de Israel. Pero sus hijos, como no seguían la costumbre de su padre de ir pueblo en pueblo, Shemuel iba de ciudad en ciudad, por eso estaba muy cansado, porque él se la pasó toda su vida yendo de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, regresaba a su casa, regresaba a su casa, y así estaba muy cansado de tantos viajes, todo se hizo muy anciano. Entonces los hijos: ya no queremos que nos pase lo mismo que nuestro papá, ya no queremos envejecer tan jóvenes. Entonces ellos van a hacer lo mismo, no dice que hicieron mal, pero en lugar de salir, que venga el pueblo hacia nosotros. O sea, sí vamos a ser jueces, sí vamos a ser buenos, ¿sí? No, más que tenemos que tener parnasá, por lo tanto cobraban. Trae ahí que Shemuel nunca cobró un centavo, nada. Shemuel nunca obtuvo un beneficio, absolutamente nada. Los hijos, cuando venían los Yehudim a hacer un juicio o a hacer una cosa, bueno, tenían que pagar, ellos sí cobraban. No estaba prohibido cobrar, pero no era de su categoría como había hecho, como Shemuel sí tenía, pero nunca cobraba un centavo. O sea, él nunca cobró nada. Entonces, ¿cómo? No, el arca ya está. Por eso, pero la cuidó 20 años. 20 años en la casa, vamos a ver, en la casa de Abinadab, ahí se quedó. Ahora estamos hablando qué pasaron durante esos 20 años. O sea, ¿qué sucedió? El arca ya estaba recuperada, ya estaba en la casa de Abinadab, ya estaba bien todo, y Shemuel ahora se encargó de acercar al pueblo judío. Ya llegó un momento que ya no podía, entonces derivó a sus hijos. Pero sigue vivo. Todavía seguía vivo. ¿Acepta que pague 2 años más como quiera? Ya él como que les dijo a sus hijos que ellos sigan, él ya no se metía, ya seguía hablando, pero ya no seguía saliendo con la gente y todo. No era algo prohibido, ¿sí? Pero no estaba bien lo que estaban haciendo. Entonces, por eso la Torá los consideró como, la Gemara dice, en el Talmud dice, Kola Omer, que todo el que dice que los hijos de Shemuel pecaron, Enoel Atoe, es una equivocación. Ellos sí pecaron, pero se arrepintieron de sus pecados. Y era algo considerado para ellos un pecado. Normalmente no era un pecado. Para ellos sí era considerado un pecado. Por lo tanto, la Torá, el Naví dice como que tomaban sobornos. Pero no es que tomaban sobornos, sino que se los consideró como tomaban sobornos. En esa época, los sabios de Israel, que no estaban conformes con la actitud de los hijos, y Shemuel como que ya estaba retirado, y los hijos no seguían el camino, se acercaron con Shemuel y le dijeron: ¿sabes qué, Shemuel? Tú ya estás anciano, tú ya no tienes fuerzas para seguir juzgándonos, enseñándonos, tus hijos no continuaron con tu camino, por lo tanto, venimos a pedirte que queremos que nos designes un rey. Queremos un rey. Ya, esto no va más, así ya no podemos. No, tú ya no estás, prácticamente, tus hijos no siguen tu camino. Queremos un rey. ¿Por qué quieren un rey? Les dice. Porque queremos un rey que nos juzgue, que nos lidere en las guerras, así como las demás naciones, todos tienen rey. ¿Por qué nosotros no? Mire, todas las naciones que nos rodean tienen reyes. ¿Por qué nosotros no podemos tener un rey? El rey es Dios. Akadosh Baruj Hu es el rey. Él es el rey, sí, pero cuando somos muy tzadikim, muy justos, entonces hacemos todos teshuvá, ahí Dios pelea por nosotros, pero a veces no todos hacemos teshuvá, y no todos. Entonces, como que las guerras que lidera Hashem es cuando todos somos tzadikim, pero a veces no todos somos tzadikim. Entonces, no podemos ser siempre tzadikim, no podemos siempre estar en una categoría muy elevada. Necesitamos un rey. Todas las ciudades tienen, todas las naciones tienen rey. Shemuel se dio cuenta que las intenciones del pueblo de Israel, de las palabras que le habían dicho, queremos un rey para que nos juzgue así como las demás naciones. Entonces se dio cuenta que lo que querían un rey era porque querían imitar a las demás naciones, no porque querían un rey verdaderamente.
se dio cuenta que sus pedidos no eran puros, porque querían un rey para que un rey los dirija y ponga las leyes, y quizás no por dirigirse de acuerdo a las leyes de la Torá, de la halajá. Y aunque en verdad hay una misbah, en la Torá hay una misbah de poner son tasim aleja melech, hay una misbah de poner un rey, pero de todas maneras ese rey lo tiene que poner el Naví, o porque verdaderamente quieren de acuerdo a los caminos de Hashem, pero ellos le habían pedido a Shemuel que les designara un rey para que los dirija así como los demás pueblos. Eso significaba que ellos querían compararse a las demás naciones, ¿sí? A quien el rey los dirige y los juzga de acuerdo a su parecer. Entonces Shemuel le rezó a Hashem para que le pusiera una respuesta adecuada en la boca, a ver qué le tenía que decir a la gente. Shemuel se presentó, entonces Hashem se le presentó a Shemuel y le dijo: mira, Shemuel, escúchalos aunque estén equivocados. No importa, escúchalos. No es a ti a quien ellos no quieren, sino que es a mí, le dijo Hashem. Le dijo: no es a ti, es a mí quien no quieren, porque ellos sirvieron muchos ídolos. Desde que salieron de Egipto, toda la vida se pasaron sirviendo ídolos, pero ahora están yendo como que nuevamente en esa dirección. Hashem tenía planeado en ese momento darle un rey al pueblo de Israel, pero mientras el profeta Shemuel esté vivo, no, o sea, después de que Shemuel fallezca, sí había un proyecto de darle al pueblo de Israel, pero ellos lo querían ahora, mientras Shemuel estaba vivo. Shemuel era tan grande que el pueblo de Israel no necesitaba un rey mientras él viva, aunque no estaba en plenas funciones. Por lo tanto, pero algunos ya no querían que Shemuel fuera su líder. Sentían que ya eran mejor si estaban liderados por un rey. Shemuel ya está anciano, ya está retirado. Ya queremos un rey que nos organice para guerrear. Había otros que querían un rey para que les dictara sus propias leyes, ya que sentían que las leyes de la Torá eran muy estrictas. Entonces ya queremos un rey que nos baje un poco la mano, porque estaba muy duro a veces cumplir con todas las leyes de la Torá, las halajot. Un rey nos va a decir: cumplan esto, hagan esto o no hagan esto. Entonces Shemuel les transmitió lo que Hashem le había dicho. Le dijo así: sepan que Hashem les advierte que cuando el pueblo de Israel designe un rey, él tendrá amplios derechos sobre ustedes. Un rey podrá decidir sobre su vida, sobre la vida de ustedes. Él puede tomar a sus hijos como esclavos. Ven, tus hijos los lleva como esclavos, ¿sí? Para que carguen su carreta o para que corran delante de él en la carreta, aún contra su voluntad. También el rey puede obligarlos a ustedes y a sus hijos e hijas a arar la tierra. El rey dice: quiero que aren la tierra, quiero que preparen todo gratis, a cosechar los frutos. O sea, ustedes van a estar ya abajo del poder del rey. El mismo rey tendrá derecho a decir: ustedes ahora convertirlos en carpinteros, quiero que me construyan esto, quiero que sean herreros, quiero que sus hijas ahora trabajen en fabricar cosméticos, fabricar perfumes para todas las mujeres del rey. O sea, los puede tratar como empleados. También les va a cobrar a ustedes el diezmo, el 10% de todas sus cosechas, de todos sus animales. También él podrá disponer de sus esclavos. Si ustedes tienen esclavos, el rey va a poder venir y se acabó, ya no tienen, denme todos sus esclavos. Y a ustedes mismos los puede llevar como esclavos. Y aunque ustedes el día de mañana clamen a Dios por el duro trabajo que el rey les puede imponer, él no les va a contestar a ustedes, porque él ya les advirtió y ustedes no escucharon. Eso es lo que yo le tengo que decir. ¿Quieren un rey o no? Sin embargo, el pueblo, de todas maneras, queremos un rey. Nos interesa. Igual queremos un rey. Está bien, todo está perfecto, pero queremos un rey. Ellos, un rey, porque con un rey como los demás pueblos, tienen un líder. Shemuel le dijo a Hashem lo que el pueblo había decidido, y Hashem le dijo: perfecto, escúchalos y ponles un rey. Entonces Shemuel le respondió: váyanse a sus casas, tranquilos, no hay problema, yo les voy a poner un rey. Entonces, en ese momento, en el Perek Tet, dice: había una persona muy importante, de la tribu de Binyamin, se llamaba Kish, una persona, un yudí importante, que tenía un hijo que se llamaba Shaul ben Kish. Shaul era una persona algo especial, una persona muy humilde, muy guapo, tremendamente guapo, era alto, el más alto del pueblo o de todo Israel le llegaba hasta los hombros. O sea, imagínense lo alto que era, lo guapo que era. Sí, no había alguien que se comparara con él. Pero cierto día a Kish, el papá, se le perdieron unas mulas. Y lo llama a su hijo. Dijo: por favor, Shaul, ve a buscar, deben estar por ahí. Necesito que me traigas esas mulas, son muy importantes para mí. Llévate un joven que te va a acompañar, tráeme esas mulas, por favor. Shaul, muy humilde, fue a buscar las mulas. Salió con ese joven ayudante, recorrieron varios lugares.
3 días estuvieron recorriendo lugares, no encontraron nada, hasta que llegaron a un lugar llamado Eretz Tzuf, la tierra del vidente, así le decían, y ahí en esa tierra vivía Shemuel Anabí. Entonces, él no lo conocía, Shaul nunca lo había visto, a Shemuel Anabí no sabía ni quién era. Sin embargo, sí sabía que había un vidente, le hacían vidente, no le decían Nabí profeta, le decían vidente. Entonces, sin embargo, Shaul le dijo al joven, ¿sabes qué? A este que lo acompañaba, ¿sabes qué? Ya llevamos 3 días fuera. Ya, mi papá ahora va a estar más preocupado con nosotros que por sus mulas. Ya 3 días no había teléfono, no había cómo comunicarse con nosotros. Ya, vamos a regresar. Tipo, ni modo, no encontramos las mulas, pero ahora está más preocupado por nosotros. Pero el joven le dijo a Shaul, ¿sabes qué? Y él lo respetaba, aunque era un esclavo. Le dijo, mira, ¿sabes qué? Que en este lugar a donde llegamos hay un vidente. ¿Sabes que hay un vidente? Y entonces todo el mundo dice que lo que dice se cumple. ¿Por qué no vamos a verlo? Y él nos va a decir, le preguntamos, oye, ¿sabes dónde están las mulas? Vamos a preguntarle, ya que estamos acá. Entonces Shaul no sabía que Shemuel dice, pero no tenemos un quinto, no tenemos un peso, seguramente cuando vamos a ir, y nos va a cobrar por adivinarnos o por decirnos dónde están las mulas. ¿Y con qué le vamos a pagar? Ya no tengo un peso, no tenemos nada. Y entonces vino hasta el pan. ¿Teníamos un pan? ¿Qué vamos a dar? Pan. No, ni pan tenemos, no tenemos nada. No tengo ni cómo presentarme. Pensó que le iba a cobrar, pero no sabía que Shemuel no cobraba un centavo. Pero el joven le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo una moneda de plata que me quedó. Ya, te la voy a dar. Bueno, vamos. En esa época, como dijimos, lo llamaban vidente al Nabí. Shaul aceptó la propuesta del joven, aunque era su esclavo, vamos a decir. Con todo eso era muy humilde. Se dirigieron a ver a Shemuel. Pero de camino al pueblo se encontraron con unas muchachas que salían ahí, eran muchachas que iban a recoger agua, ¿sí? Del pozo. Entonces les preguntaron, ¿saben ustedes dónde se encuentra el vidente? Y entonces las jóvenes le dijeron, sí, mira, justo hoy regresó, estaba de viaje, justo hoy regresó, y justamente su casa queda por ahí cerquita. Bueno, es más, además las muchachas siguieron platicando, le dijeron, no, pero apúrense para que lo puedan encontrar, porque ahora llegaba a su casa y apenas llegaba iba a salir porque iban a hacer una ofrenda a Dios. Entonces lo estaban esperando toda la gente a Shemuel, al vidente. Entonces apúrense para encontrarlo porque quizás ya no lo van a encontrar. Y así le seguían hablando. La Gemara dice en Berajot, en la página 48, que las mujeres la hablaban tanto porque era tan impresionante Shaul que querían darle plática, no querían. Entonces seguían platicando para poder seguirlo mirando. Entonces, en el preciso momento que Shaul dijo, bueno, perfecto, Shaul en ese momento ya se encaminaron hacia donde estaba Shemuel, y justo Shemuel salía de su casa y ellos estaban llegando, pero no sabían quién era Shemuel. Entonces se cruzan, y cuando Shemuel se cruzó, en ese momento le llegó una nebuá, una profecía, le dijo a Shem, este es el rey. Este es el rey. Y de repente llega Shaul y le pregunta a Shemuel, dice, ¿usted sabe dónde queda la casa del vidente? ¿A quién le está preguntando? A él no lo conocía. Shaul le está preguntando a Shemuel. Shemuel le respondió, yo soy el vidente. ¿Sí? Ven conmigo, mira, él ya sabía quién iba a ser el rey. Mira, ven conmigo, acompáñame, yo tengo que ir a comer una carne ahora del altar, un corbán que hicieron. Y si quieres, ven conmigo. Ya fue con él, lo sentó. Le dijo, y no te preocupes, yo sé que tienes 3 días que tú estás buscando a las mulas de tu papá, tú no te preocupes porque tu papá ya las encontró. Le dice, no te preocupes, ya las encontraron. Además, ¿por qué te preocupas de unas mulas tan insignificantes si a ti te pertenece todo? ¿Cómo que a mí? Sí, a ti y a tu familia le pertenece todo el pueblo de Israel. Tú eres el dueño de todo. Dijo Shaul dijo, ¿cómo? ¿Qué me está diciendo? Al revés, ¿qué me está diciendo? Le dijo Shaul, yo pertenezco a la tribu de Binyamin. Es la tribu más pequeña de todas, porque la tribu de Binyamin había pasado, que habían matado casi todos la tribu de Binyamin. Es la tribu, es la más pequeña en cantidad de gente. Aparte, mi familia es la familia menos importante de todas las familias de la tribu de Binyamin. O sea, ¿qué me está diciendo? Yo no soy nada. Yo no soy digno para eso, lo que usted me está diciendo. Shemuel le dijo, mira, ¿sabes qué? Acompáñame. Los acompañaron, llegaron hasta el lugar, estaban esperando a Shemuel, había un corbán, hicieron corbán, y ahí la carne empezaron a repartir, y le dijo, Shemuel dijo, tráiganme la porción especial que yo les había pedido, y esta era la porción, dijo, esta es para ti. Esta yo la había preparado para ti, una porción especial de carne, siéntate a comer. Y le dijo, cuando acabaron de comer, Shemuel le pidió a Shaul que lo siguiera, subieron a una azotea ahí mismo,
y le habló palabras de musar, de ética, de Torah, de Irat Shamayim, le habló de temor a Dios, cómo una persona tiene que temer a Dios. Le dijo que se quedaran, ¿sabes qué? Quédate a dormir hoy en la noche, mañana ya te puedes ir. Bueno, al día siguiente Shemuel le dijo a Shaul que lo quiera acompañar. Sabes que yo te voy a acompañar a la salida del camino. Y así, una vez que estaban en la salida, Shemuel le pidió a Shaul, ¿sabes qué? Dile a este joven que está contigo que se adelante. Yo quiero hablar contigo. Dile que se vaya. Entonces le dijo, Shaul le dijo, ¿sabes qué? Adelántate y yo te alcanzo. Entonces ahí, cuando se adelantó, Shemuel se quedó solo con Shaul y le dijo, una vez que ya estuvieron solos, les dijo, mira, agarró Shemuel, llevaba un pach shemen, como un jarrito de aceite, era un aceite que con ese se ungía a los reyes, el mismo aceite que habían ungido al Mishkan, el mismo aceite que habían ungido a Aarón a Cohen, el mismo aceite que él conservaba, y en ese momento baja tu cabeza, le virtió el aceite en la cabeza, luego le besó la cabeza y le dijo, Hashem te ha ungido como rey sobre Israel. Tú eres el rey de Israel. Y entonces en ese momento Shaul ben Kish fue ungido por Shemuel, por Shemuel Anabí. Esto fue en el año 879 de la era común, para ubicarnos más o menos en qué año estamos hablando. 879 antes de la era común, antes de la era común, en el año 2881, que ungieron a Shaul en ese momento. Y vamos a ver que Shemuel profetizó durante 13 años. O sea, 10 años juzgó solo al pueblo de Israel, y después vamos a ver que estuvo un año junto con Shaul, y a partir de ahí Shaul es ungido como rey. Todavía no es como rey como tal, pero ya fue ungido como rey porque la gente lo había pedido. Queremos un rey, queremos un rey. Bueno, entonces Hashem tenía preparado para que sea rey, nada más que lo iba a hacer después de que fallecía Shemuel. La gente se adelantó, quisieron un rey, y al final ahí se corona como rey Shaul, el famoso Shaul HaMelech, que fue el primer rey sobre Israel de toda una época de Melahim, una época de reyes. Shaul fue el primer rey. Vamos a ver que Shemuel también ungió a 2 reyes. Primero ungió a Shaul, y después de 2 años, vamos a ver qué pasó, ungió a David HaMelech. ¿Sí? Vamos a ver qué sucedieron en esos 2 años. En la próxima clase vamos a ver qué sucedieron en esos 2 años que fue el rey Shaul HaMelech.